¿Querés? No. Para entender cómo es lo que estás explicando. Vos dijiste al principio que no adherir a ni corrientes revisionistas, ni esencialistas, ni tampoco estructuralistas. No adhiriendo a ninguna de esas tres corrientes. Las explicaciones de por qué el 25 de mayo, por qué 1810 y por qué estos dos grupos de ideas y pensamientos de corrientes que vos estás describiendo, ¿de dónde surgen? Si es que surgen por fusión de ideas, por imaginación, ¿cuál es la explicación que daría? La pregunta es muy buena y no hay una única respuesta, porque justamente el tema es tratar de entender la articulación de problemas. Nosotros vivíamos, este espacio está integrado en un mundo, ¿no es cierto? Entonces, durante mucho tiempo se explicaron los problemas de América Latina diciendo que cuando se impusieron los ideales de la Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana, esta zona no estaba madura, entre comillas, porque tenía tradiciones coloniales muy fuertes que operaron como resistencia a los valores liberales. Hoy eso está puesto muy en cuestión, porque en realidad lo que pasaba era que este territorio era parte de un mundo donde esas ideas circulaban, y también donde había transformaciones de tipo económico, social, de todo tipo. Entonces, lo que pasa es que vos podés hacer una explicación para poder entender el complejo de toda esta realidad, tendrías que integrar todas las dimensiones. Pero lo que no podés explicar hoy, definitivamente, la Revolución de Mayo diciendo había un sector de la burguesía que quería el libre cambio. Porque con eso ese sector de la burguesía podría haber estado ahí 100 años sin revolución. La revolución estalla por motivos de tipo político, ideológico, sobre todo político. Hay una caída del poder. Y eso no lo producen los burgueses, lo produce Napoleón en España. La pregunta entonces sería, ¿qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera invadido? Esa es la pregunta del millón. Eso se llama... Las explicaciones estructuralistas, eso, digamos, lo explican, tarde o temprano España hubiera caído. Sí, o no, qué sé yo. Ese es el problema. Si uno... A ver, eso se llama historia contrafáctica, técnicamente. A mí no me gusta hacerla. Hay gente que lo hace sistemáticamente. Y dicen, bueno, a ver, si no hubiera caído Napoleón, ¿qué hubiera pasado? Y vaya a saber lo que hubiera pasado. Lo cierto es que cayó Napoleón. Y lo cierto es que la política es la política, ¿viste? O sea, yo que creo en la política, en la capacidad creativa y transformadora de la política. Claro, la política tiene límites, no se puede hacer cualquier cosa. Pero tampoco las cosas ocurren solo porque hay intereses económicos en el mundo que se mueven. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, un ejemplo muy evidente es el problema de la esclavitud en América Latina. ¿Por qué la esclavitud? No como dice la señora presidenta, que cree que en la Argentina fue el país que primero abolió la esclavitud, es un error fáctico tremendo, sino que en Chile abolió la esclavitud primero, mucho después hay muchos otros países que abolieron la esclavitud antes, pero ¿por qué Argentina abolió la esclavitud en el 53 y un país como Chile en el 22? ¿Por qué? No hay razones económicas muy evidentes. ¿Por qué Inglaterra, entendés? O hay razones económicas pero que se contraponen con otras razones políticas, había que hacer... Quiero decir con esto que, a ver, que si uno tiene que entender los conflictos políticos del tipo de la envergadura de la Revolución de Mayo o de las revoluciones atlánticas, que se llama, hay que atender a todo, hay que atender al desarrollo del capitalismo en el mundo, hay que atender también a la circulación de ideas, porque evidentemente hay que poner el foco en cómo se va articulando un mundo que hace posible lo que ocurrió, pero no lo explica, nada explica directamente. Entonces lo que nosotros hoy estamos haciendo, después si quieren charlamos un poco sobre el tema de la economía, pero realmente la Revolución de Mayo no la hizo, no tiene que ver directamente con un cambio económico local, sí tiene que ver por supuesto con transformaciones en el mundo. O sea que había, en ese momento había dos modelos políticos y ideológicos en pugna, digamos, uno que quería seguir conservando
sistema monárquico absoluto, inglés, digamos, y otros más a la visión del poder de la Revolución Francesa. Bueno, es interesante eso porque eso es lo que ocurrió en algunos países, en algunos lugares de América hispana. Ustedes saben que México, por ejemplo, tuvo una... México y Perú tuvieron una independencia mucho más tardía, son del 21 en México, del 24 en Perú, y eso tenía que ver con la fuerza de los grupos monárquicos absolutistas, porque después está la monarquía constitucional que se parece a lo otro, digamos. Cuando yo digo monarquía me refiero al absolutismo. La monarquía constitucional también se apoya en la soberanía del pueblo, ojo. Entonces, en ese momento hubo en algunos lugares de América resistencias muy fuertes a pasar a la idea de soberanía del pueblo. Querían mantener el sistema monárquico. Eso fue derrotado, y fue derrotado en la mayor parte de las veces por las armas. Incluso hubo idas y vueltas. Ustedes saben que, bueno, Fernando VII volvió al trono, mandaron tropas a América. O sea, esto fue una guerra, y fue una guerra que duró 14 años, no es pavada, ¿no? 14 años de guerra de todo el continente americano en función de si quería dos cuestiones: si querían seguir siendo parte de España, una, y la segunda, si querían ser, porque también estaba la posibilidad de ser parte de España cuando España en algún momento se libera del absolutismo y saca una constitución que es liberal, que es una monarquía constitucional. Luego vuelve el absolutismo, porque en Europa estas cosas pasaban todo el tiempo, ¿no? Bueno, así que había la posibilidad de formar parte de España como monarquía constitucional. En fin, había distintas alternativas, no era la única alternativa decir, bueno, nosotros no queremos saber nada. Y eso viene a cuento porque muy rápido, y esto también es una pregunta que no se responde económicamente, muy rápidamente los países de Hispanoamérica, todos, menos Brasil, que no es Hispanoamérica, sino Iberoamérica, todos los países de este continente, menos el Brasil, terminan optando por la república. Ni siquiera por una monarquía constitucional. Deciden las dirigencias políticas que asumen el poder, peleadas entre sí, matándose entre sí, como sea, todas se orientan por la república. Esto es, en el marco del mundo de ese momento, una especie de locura completa. Hay un solo país republicano en el mundo que es Estados Unidos, un país en serio, grande, digamos. Uno. Todos los demás, porque Francia le duró poco la república, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, viene Napoleón, después viene la monarquía, después viene otro intento de república, monarquía, hasta la segunda mitad del 19. Monarquía constitucional, monarquía no constitucional. Inglaterra es monarquía constitucional. ¿Y qué hacen los tipos estos de acá, en el fondo del mundo, por decirlo elegantemente? Se tiran a la pileta con la cosa republicana, porque la idea de la república abre un proceso de una incertidumbre total, porque no hay instituciones, eliminan los cabildos, eliminan la audiencia, eliminan todas las estructuras de poder que existían. A ver si me explico. Autoridad quiere decir que la gente cumpla la ley, que vaya a trabajar todos los días. O sea, se crea un momento de una enorme incertidumbre. Tienen que legislar de cero. No saben, y por eso empiezan a ensayar distintas cosas. Ustedes, cuando era tan difícil aprenderse en la escuela, qué es el triunvirato, qué es primer triunvirato, segundo triunvirato, el otro, la junta, la no sé qué, el directorio, ¿qué tanto lío? ¿Viste? Porque había que inventar la autoridad. Quiero que se den cuenta de lo que es eso en términos de un proceso social, donde además, para sumarle un pedacito del problema, están en guerra. Esto quiere decir, la gente está movilizada. Necesitan ejércitos. Un segundito. Necesitan levantar ejércitos. Cuando vos levantás un ejército y sacás, los ejércitos están formados generalmente por clases populares, ¿no? La parte de los soldados. ¿Qué quiere decir? Los sacás de sus lugares sociales de pertenencia y les das armas, lo cual significa una movilización política.
Una vez que vos a un tipo que es un campesino, que todos los días tiene que hacer lo mismo, lo sacaste de ahí, lo llevaste a otro lado, lo juntaste con otro, le diste un arma, cambiaste el sujeto político. Y si encima lo haces, como hacían todos estos, en nombre de la libertad, de la igualdad, eliminamos el sistema de castas, eliminamos los títulos de nobleza, después se arrepintieron porque no sabían qué hacer con la gente, pero la gente se lo creía eso, ¿no? Digo, o sea, o ¿por qué creen que, cuando decimos de San Martín, ahora está de moda San Martín obviamente les hablaba y les daba, al mismo tiempo era súper conservador, pero no importa, si necesitas soldados. Y creían en la idea de la libertad y de la igualdad. Dentro de una sociedad jerárquica, esto es difícil para nosotros. Es una sociedad jerárquica, no quiere decir que una sociedad jerárquica no puede tener igualdad a la hora de la vida política. Por eso les dieron la ciudadanía muy pronto, eso lo vamos a ver enseguida. Alguien me expone. Querías preguntar. A medida que iba hablando, me estoy explicando gran parte de lo que yo quería. Bueno, te lo decía. ¿Cómo interpretamos el sujeto social, o la sociedad, o el mismo pueblo dentro de ese contexto? Porque por ahí es muy fácil leer lo que es historia, por ahí los personalismos, los diferentes referentes, pero por ahí a la llegada de cada uno tenían hacia los sujetos sociales. En algunos casos eran por ser los caudillos, digamos, que eran patrones de estancia, pero en otros casos cómo generaban eso por ese movimiento. Bueno, voy a hacer una cosa que hacemos siempre los profesores, eso viene después. No, a la tarde vamos a trabajar eso exactamente. Ahora quiero si no se me va mucho el tiempo, quiero apuntar más bien ahora a lo que sería la estructura del poder. No, a la tarde vamos a ver bien la relación con los sectores populares, qué quiere decir votar, qué quiere decir la milicia, que es una cosa fundamental en el 19. Pero, digamos, la opción por la república, la opción por formas republicanas de gobierno, por la soberanía popular, implicó no solamente todo esto que digo, es decir, la creación de catecismos cívicos, a la gente se le leía en las iglesias, había muchos curas revolucionarios, se le leía en las iglesias sus derechos, se les decía, había toda una movilización que tenía que ver con las nuevas ideas. Que al mismo tiempo se sostenían sobre prácticas que vamos a ver a la tarde. Lo que me interesa acá es decir que esto significa un principio de transformación de lo que había antes. La gente en la sociedad colonial estaba organizada, como dije antes, en corporaciones, en cuerpos. La gente por eso estaban las castas, por eso estaban los gremios de artesanos, por eso estaba, la gente no se entendía a sí mismo como un individuo. La familia, por ejemplo, era considerada un cuerpo cuya cabeza era el padre. Entonces, eso es importante para entender que lo que busca esto es una ruptura de los criterios no solo de fundación del poder político, sino de organización de la sociedad. Porque si a uno le dicen, bueno, usted no pertenece más a una casta, el tipo hasta las castas tenían hasta qué ropa tenían que usar. No se les permitía a los de una casta usar una ropa que no estaba autorizada. Entonces, es un cambio que apunta también, es un cambio político, pero que apunta también a las bases de las relaciones sociales. Entonces, creada esta situación, que después vamos a tratar de analizar a la tarde cómo se canaliza esto desde el punto de vista de la organización de la vida política, lo que quiero hacer ahora énfasis no es tanto en la dinámica de la política, sino en qué pasa en el nivel de la organización estatal, digamos, para usar una palabra totalmente anacrónica para esa época. O sea, cómo se definen esas nuevas comunidades políticas que quedaron completamente en disponibilidad. O sea, esto que les decía, quién va a ser cabeza, cuáles son los límites de cada comunidad política. O si quieren, para usar una palabra más fácil, cuáles son los límites de cada república. Porque si se organiza de forma republicana, entonces,
Como les dije antes, en 1810, la primera, después de los días esos de mayo y demás, cuando se forma la Junta, ahí hay ya conflictos entre una manera y otra de pensar la sociedad, pero una de las cosas que aparece rápidamente es la idea de Buenos Aires, cabeza del virreinato, mandan a todos a buscar a la gente a las provincias, que no eran provincias, ¿no? A las distintas ciudades. Ustedes piensen, también hay que hacerse cambiar el mapa, chic, y pensar que esos eran intendencias, que había 3 intendencias, Buenos Aires, Salta y Córdoba, y que en esas intendencias había ciudades que tenían cabildo. Las ciudades con cabildo eran importantes, porque esas eran las que se consideraban con derecho a mandar representantes a la Junta, ¿sí? Que es la famosa Junta Grande, ¿se acuerdan? Bueno, pero ahí ya empieza el conflicto, porque el proyecto de Buenos Aires de encabezar el virreinato es derrotado políticamente y es derrotado por las armas a lo largo del tiempo. Hay por eso los ensayos, que el triunvirato, que esto, que el otro, pero finalmente en 1820, no tengo el tiempo acá a hacer la historia detallada, en 1820 lo que ocurre es que estalló la posibilidad de la unidad y se han inventado de esas 3 intendencias, se ha ido definiendo un conjunto de territorios que con una cabeza principal se van convirtiendo en lo que va a llamarse provincias. Y ojo, porque eso significó también no solo una ruptura con Buenos Aires, o con los proyectos que en Buenos Aires querían aparecer centralizando el poder, sino en el interior de cada grupo de esas ciudades. Porque fíjense que a mediados de todas esas décadas se van separando provincias. Por ejemplo, Tucumán, Córdoba, Salta de Jujuy de Salta, el mapita que después termina siendo las 14 provincias iniciales, es que cada ciudad reclamó para sí autonomía, ser un pueblo, ser reconocida como una comunidad política autónoma de su cabecera principal. Y ahí se produce lo que podríamos llamar la invención de las provincias, porque antes eran las ciudades lo importante. Estas ciudades se apoderan de un territorio que está en disputa, se pelean hasta ahora por el territorio, pero no tanto, pero quiero decir que ¿no? Se armó como un territorio propio y fueron como mini repúblicas, si uno quiere, las provincias. En el 20, cuando fracasa definitivamente el poder central, y cuando ya la guerra no está, la guerra contra España, que está en Perú, está en otros lados, el conflicto es interno entre esta idea de crear un gobierno central o mantener los gobiernos, cada provincia su gobierno. Y ahí aparece, en este periodo también se separa la República Oriental del Uruguay, se separa el Paraguay, se separa el Alto Perú. ¿Por qué iba a quedarse? ¿Por qué iban a quedar? La pregunta no es por qué se fueron, la pregunta es por qué iban a quedarse. ¿A santo de qué? Incluso el hecho de que las provincias que quedaron unidas, podía no haber ocurrido. Y se quedaron unidas por lazos muy laxos. Eso es lo que se llama técnicamente una confederación de provincias. Cada provincia tenía su soberanía. Y solamente se ponían de acuerdo a los efectos de las relaciones exteriores en la medida en que quisieran formar parte de este conjunto, que fue el que se definió. No voy a entrar en los detalles, después si quieren vamos a los detalles. La cuestión es que para el año 20 lo que tenemos acá es una confederación de provincias. Punto. No hay Argentina, no hay nada, hay una confederación de provincias, cada una de las cuales tiene su propio gobierno. Republicano, porque ellos hablaban soberanía del pueblo adentro de la provincia y hacia afuera soberanía de los pueblos. Yo soy un pueblo autónomo, tengo mi soberanía. ¿Entienden por qué el juego es interesante? Porque de alguna manera recuperan la idea de la soberanía de los pueblos frente a Buenos Aires, pero internamente dicen, somos una república, mi pueblo es el conjunto
junte, no permiten que, qué sé yo, una municipalidad o una ciudad pequeña se separen. Entonces está en juego los dos principios. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿No? Lo que digo es esto. Estas provincias se crearon a partir del principio de que ellos eran pueblos, ciudades autónomas que tenían derecho a reclamar su soberanía. Pero al mismo tiempo querían definir un contorno propio dentro del cual regía la idea de soberanía del pueblo, o sea, el pueblo jujeño o el pueblo salteño. Y si algún pueblo, ponele, qué sé yo, cualquier invento, cualquier cosa, ponele que Cachi hubiera querido hacer otra provincia, no se lo iban a permitir. Entonces hay la idea de nuevas comunidades políticas. Entonces, bueno, lo importante es que se acuerden que esto fue cada uno se rige, sí. Eso no está bien atado, digamos, a la economía que había en ese momento. No, porque vos fijate que en la mayor parte de los casos la definición proviene de una ciudad. La colonia española se basaba en ciudades con su entorno físico. Entonces, a medida que los grupos locales se iban organizando, pedían cabildo, pedían el reconocimiento como ciudad autónoma y cabildo. El cabildo era como la representación de la ciudad. En el periodo que va de las guerras, lo que pasa es que se transforma eso en un territorio definido con su alrededor, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no necesariamente respondía a una sola organización económica. Incluso hay provincias que tienen, bueno, ustedes los que vienen saben que las provincias terminaron siendo espacios muy fragmentados. Por ejemplo, Entre Ríos, una provincia fragmentada económicamente en el 19. Corrientes, en 3 partes está Corrientes, desde el punto de vista económico, de sus intereses económicos, de sus relaciones económicas. Entonces, pero eso, bueno, es todo un tema, por qué las provincias se formaron como se formaron, no voy a entrar en eso. Lo que pasa es que en un momento, en los años 20, hay fuerzas que insisten, y acá también voy a empezar con otro tema conflictivo, sobre todo, que es el tema de Buenos Aires. La idea de hacer una república con un centro fuerte no es solo de las élites porteñas. Hay gente, distintos grupos en las provincias que también piensan que tiene que haber una república, una soberanía única, o sea, una nación que tenga un gobierno central. Y hay otros que creen que no. Y esta es parte del gran conflicto entre federales y unitarios. Pero los unitarios no son solo porteños, y los federales no son solo los del interior. Esto quiero que lo tengan bien en claro. Son distintas maneras de imaginar la organización del país, que puede responder a ideología, economía, no importa. Son distintas maneras que están en juego. Políticamente, ¿esto en qué se traduce? En un intento en los años 20 de dar una constitución. Ese famoso congreso que termina del 24, que termina creando un país unificado y fracasando, con Rivadavia a la cabeza. Y es el lugar, en ese congreso, donde surgen las dos fuerzas, unitarios y federales, como fuerzas con identidad propia. Cuando nosotros decimos federales o unitarios en la década anterior, no es cierto, o sea, ellos no se identificaban así. La identificación política apareció en el Congreso del 24. Cuando ahí en el Congreso, cuando empiezan a discutir entre sí, se empiezan a llamar a sí mismos unitarios y federales. Los unitarios son derrotados. Los unitarios pierden. O sea, Rivadavia se va, pierden. Gana el federalismo. Y cada provincia se mantiene autónoma hasta 1853. Esto tenés que tenerlo muy claro, porque siempre tenemos esa idea. Los unitarios ganaron,
y entonces Buenos Aires se impuso sobre todos. Curiosamente, Pero no es un vaivén que ganan los federales pero después vuelven los unitarios. ¿cuándo? Los unitarios se tienen que ir, no solo del gobierno, del país. Los unitarios, chao, fueron. Después vienen los liberales, que es otra historia, que se emparentan con los unitarios. Pero desde el punto de vista estricto, sí. Lo de Rosa no tiene que ver antes del 53, no hay nada. Es más complejo, digamos, no es ni federalismo ni una cosa unitaria, no es más. Hubo un largo periodo, digamos, desde esa época hasta el 53, la mayor parte fue más. Bueno, es muy bien la pregunta. La cuestión es así. En la década del 20, los unitarios, chao. No, listo, perdieron, fueron, chao. En Buenos Aires también, listo, chao. Suben los federales. Federales están divididos. Hasta que Rosas se encarga, little by little, como diría la presidenta, de eliminar a todos sus enemigos y en el año 35 imponerse hasta el año 52. Ahora, la historia, por eso tenés razón, es mucho más compleja, porque efectivamente el sistema es confederal. Desde el punto de vista técnico, el sistema es confederal. Cada provincia es autónoma. Más aún, si uno va de una provincia a la otra, hay que pagar, si querés importar, no sé, de una provincia a la otra, hay que pagar. Hay aduanas internas, cada uno tiene su ejército, su milicia, no hay un ejército nacional. O sea, dos cosas que son fundamentales para un Estado. El campo fiscal y el campo militar está dividido. Cada provincia tiene su propio negocio, su propio presupuesto, su propio gobierno, sus propias elecciones, su propio ejército. Ahí no hay ninguna duda que es una confederación. Pero, como ocurren estas cosas, lo único que hacen es darle las relaciones exteriores a Rusia, para mantenerse como un espacio hacia afuera identificable, digamos. Pero Rosas y Buenos Aires, en este caso los grupos, digo Rosas para simplificar, los grupos de poder de Buenos Aires, logran en ese esquema, y eso lo habrán leído en el trabajo nuestro, en los trabajos que ha hecho Marcela Ternavasio, logran logran expandirse económicamente. Buenos Aires crece económicamente en ese periodo, es la provincia de lejos más rica, y Rosas justamente insiste y se niega a cualquier congreso constituyente, porque esa es una forma, dicen los historiadores del periodo, que no sé yo, más eficaz de mantener mayor poder, porque si hubiera cedido a una unificación, una de las primeras cosas que hubiera ocurrido es que la principal fuente de ingresos de Buenos Aires, que era la aduana, hubiera tenido que ser, como fue después, nacionalizada. De manera que Rosas mantenía la aduana, mantenía su fuente de ingreso, debido a su poder económico y su poder militar, controlaba las provincias, hegemonizaba las provincias. Pero al mismo tiempo, cada provincia era autónoma, se las tenía que arreglar sola. Entonces, y efectivamente Rosas apoyaba a las provincias de los amigos, eso no es ninguna novedad en Argentina. Entonces, quiere decir, pero el régimen fue confederal. El régimen fue confederal. No hubo un gobierno central. Y eso favoreció a Buenos Aires, paradójicamente. Estamos llenos de paradojas en ese sentido. Porque mientras Rivadavia hubiera querido, por decir Rivadavia, los unitarios, hubieran querido un gobierno central en Buenos Aires, que probablemente hubiera debilitado a la provincia, porque la provincia hubiera tenido que poner sus recursos al servicio del conjunto, el régimen rosista favorece a Buenos Aires, no lo perjudica. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a entrar en la última, en la parte más moderna de la historia. Y es que, y acá volvemos a tu problema, ¿por qué cayó Rosas? Bueno, ahí podemos abrir un capítulo, no voy a habbar por qué cayó Rosas, lo cierto es que fue derrotado.
y fue derrotado, como casi todas las cosas, en el campo de batalla. Y fue derrotado por Urquiza, básicamente por un ejército que armó Urquiza con distintas fuerzas. Las provincias, la mayoría se quedó tranquilita, no apoyaron a Urquiza, solamente Corrientes apoyó a Urquiza, las demás provincias silenciosas apoyaron a Rosas en teoría, luego rápidamente se cambiaron, pero lo cierto es que la derrota de Rosas abrió un espacio de nuevo, esos espacios políticos que se dan en determinados momentos que generan posibilidades para quienes la ven, digamos. Y ese fue el momento del 52. Rosas es derrotado en el campo de batalla. Las provincias que habían apoyado a Rosas inmediatamente declaran su apoyo a Urquiza, pero ya cuando Rosas estaba afuera. Y Urquiza, digo Urquiza, de nuevo personalizo porque simplemente por simplificar, porque después habría que ver quién es Urquiza, por qué está Urquiza, en fin, mejor. Se abre la posibilidad, y él en este caso sí, es su voluntad personal y la de su grupo, qué sé yo, de llamar a un Congreso Constituyente. Y llamar a un Congreso Constituyente es una apuesta política tremenda de alguien que realmente decidió que tenía que terminar con lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir esto? El Congreso Constituyente significó, y significaba de antes, pero significó realmente un cambio fundamental en la organización de la Argentina. Y eso es lo que Urquiza pone todo lo que tiene ahí. Incluso está la ruptura con Buenos Aires por eso. Y es, yo diría, una de esas cosas sorprendentes de la historia, que juega el Congreso Constituyente y la Constitución sale como por un tubo, con la única oposición de Buenos Aires. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué es lo revolucionario de la Constitución? La Constitución crea una república federal. ¿Qué significa eso? Significa que crea un gobierno central. Y un gobierno central que no existía, esto quiero que se... Y para crear el gobierno central, tiene que quitarle a las provincias pedazos de soberanía, poder. Y eso lo dice la Constitución. Todos los campos que no están implícitos en la Constitución quedan para las provincias, pero las provincias ceden poder. Este es el comienzo de una nueva etapa de enorme conflicto, porque nadie regala poder. Entonces, ¿por qué aceptan las provincias sin chistar una constitución de organización nacional que crea una instancia nueva de poder centralizado? Bueno, hay distintas ideas, ¿por qué? Es algo que todo el mundo discute, pero digo, una de las cuestiones está en que, y Urquiza es el principal sostenedor de esta posición, es que era la forma en que Buenos Aires no iba a seguir controlando, porque si se dejaba una situación de hecho de confederación de provincias, la más poderosa iba a seguir siendo Buenos Aires. Este es un intento de crear un gobierno que esté por encima de las provincias, incluyendo Buenos Aires. Bueno, esa frase que se dice en 2 minutos lleva 50 años de lucha. Porque las provincias quieren largar poder, incluyendo Buenos Aires, que es la primera que no quiere largar poder, ni el Estado central al nuevo Estado, al nuevo aparato de gobierno centralizado le cuesta mucho realmente conformarse por encima, digamos, de las provincias. Estas son la Constitución, de alguna manera, es una apuesta. Hay constituciones en la historia que recogen cómo es una sociedad, más o menos, y lo que hacen es reglamentar. Entonces se apoyan en lo que ya existe. Y otras constituciones, y este es el caso de la Constitución argentina, que son medio delirantes, porque es un proyecto a futuro. No hay nada de lo que dice la Constitución que esté así. Los tipos se largan otra vez a la pileta. Se largan a decir, bueno, va a haber un gobierno central,
el gobierno norte va a tener estas atribuciones. Crean la República Federal, crean la República Representativa. Uno puede decir, ya existía la representación antes. Efectivamente, todas las provincias tenían regímenes de gobierno representativos, pero este es un régimen representativo a escala nacional. Tercero, y esto es importante en la Constitución, de alguna manera crea una república, que utilizo las comillas, liberal. Se basa en la tradición, el liberal, una cosa que les voy a pedir, cuando hablamos de liberal en el siglo XIX, no se imaginen ni al Sogaray, ni a Menem, no tiene nada que ver. Nada que ver. El liberalismo constitucional es la tradición a partir de la cual se hicieron todas las constituciones del mundo occidental. Lo que significa una constitución liberal, primero, es el tema de una sociedad formada por individuos con derechos y garantías. Los derechos y las garantías son derechos liberales, es así. Y eso incluye, por un lado, el derecho de propiedad, es verdad, pero por otro lado también el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión. Todas esas cosas vienen en paquete. Y la otra dimensión liberal de la Constitución ahora es que se inscribe en un mundo, o sea, la Constitución tiene, y está muy clarito en el artículo 67, donde dice cuáles son los deberes del Congreso, las atribuciones del Congreso, se inscribe en un modelo de desarrollo, si quieren ustedes, económico-social, que tiene que ver con una inserción en el mundo occidental, capitalista, eso, y que incluye dimensiones como, por ejemplo, fomentar la inmigración, el desarrollo de los ferrocarriles, fomentar la colonización. Todo eso es un acuerdo en la Constitución. Nadie discute vincularse al mundo. Nadie discute de ninguna de las provincias, y muchos de esos son los gobernadores todavía de la época de Rosas. Son todos federales. Ninguno discute eso. Hay un acuerdo en eso. El problema después es cómo eso se implementa. Sí, vos querías decir. Sí, Diego, cuando hacía referencia a la diferencia entre el liberalismo del siglo XX y el liberalismo del siglo XIX, digo, ¿no hay un principio común del liberalismo del siglo XIX surgido post-Revolución Francesa o en la Revolución Francesa y que se da en Argentina también, de aquellos sectores en lo que era el Río de la Plata, criollos que habían detentado el poder político y tenían el poder económico, caído la monarquía, recuperan ese poder político teniendo ya el poder económico, digo, y que se proyecta en impulsar constituciones o proyectos liberales, digo, pero justamente para poder desde el poder económico también controlar el gobierno y no tributar a un monarca. En realidad, digo, desde el punto de vista económico, la situación económica a principios del 19 es paupérrima. No hay grandes sectores de nada. La verdad es que la gran fortuna argentina se construye a partir de mediados del 19. O sea que, digo, los tipos que crean digamos, a ver, esto no quiere decir que no hubiera intereses económicos, ojo. Lo que digo es que hay más mediaciones que simplemente yo me libero del rey para tener mi plata y hago esto, pero no. Digo, hay una cosa que a veces me sorprende, ¿no? Porque, claro, la economía es más fácil en un sentido. Uno dice, bueno, el tipo tiene estos intereses y quiere defender esos intereses. Y chao. Ahora, los intereses políticos, ¿no? Digo, nosotros somos toda gente que está vinculada a la política y sin embargo le asignamos más importancia a cuánta plata tengo en el bolsillo. Yo digo, la gente se mata no solo por el bolsillo, la gente se mata por las ideas, se mata por la religión, se mata por el poder, por controlar. Si ustedes vieran, o sea, cuando vas a ver las revoluciones del siglo XIX, que se pelean gente, ¿qué vos decís? ¿Pero qué hacen esos dos peleándose? ¿Viste? ¿Qué quieren? El poder, pero el poder no solo para sacar una ley que les favorezca al tío que tiene una estancia. No, a veces se pelean con el tío, ¿viste? Incluso eso se puede ver muy bien, esto es otro tema, pero digamos, a fines del 19, por ejemplo, cuando está la gran expansión agropecuaria, las peleas del Estado Nacional con los sectores dominantes del campo, porque el Estado quiere más impuestos, porque necesita para autorreproducirse, y los estancieros no quieren.
Ahora, esto no quiere decir que el modelo en general no favorezca a los extranjeros, lo favorece, porque esa es la idea de un país, por eso yo decía, está insertado en el capitalismo mundial. La diferencia del liberalismo, primero, el liberalismo es muy heterogéneo. Hay historiadores que dicen que no hay que hablar más de la palabra liberalismo, porque en realidad a lo largo del siglo XIX hubo distintas ideologías más consistentes que decir liberal. El liberalismo podía ser republicano, podía ser constitucional, podía ser después el positivismo, que no es un liberalismo. Digo, nosotros englobamos bajo el liberalismo algo que es mucho más heterogéneo. De todas maneras, constituye un piso importante para entender, por ejemplo, esto que yo les decía de la Constitución. Efectivamente, lo que la Constitución apunta es que este país, que Argentina esté insertada en el mundo capitalista occidental a través del comercio, a través de la explotación de lo que en ese momento se consideraba que era lo que había que hacer, que era de sus ventajas comparativas, que era el campo. Esa era la ideología compartida. Lo interesante es que esa ideología no había un grupo que decía, no, queremos... Ahora, ¿cómo hacer eso? Es donde se pelea. ¿Cómo hacer eso? Es ahí donde se pelea. No en la idea general. Por eso digo, la Constitución es un pacto. La Constitución es un acuerdo que fija algunos límites. De ahí en más se pelean todos. Pero, claro, es allí donde empieza, y esta es la última parte lo voy a hacer medio olímpico, pero bueno, me voy a pasar pero me interesa mucho pensar entonces que esa Constitución... Sí. No, yo quiero preguntar qué pasa, como había dicho antes que Buenos Aires se opone a esto de la República Federal, ¿qué pasaba entonces? Porque no sé de dónde, pero tengo entendido que se une a la República mucho tiempo después. Bueno, Buenos Aires secesiona. Buenos Aires dice, no, esta Constitución a mí no me conviene. No son tontos, de verdad, no le convenía. No me conviene. Y en eso se juntan, y acá vienen las delicias de la política, se juntan los emigrados que vienen de afuera, entre ellos, que va a ser una figura importantísima, que era Mitre, que era un muchacho joven en ese momento, que vuelve del exilio, y que además es una persona que no tiene fortuna, como no la tenía Sarmiento, como no la tenía Avellaneda, esto hay que decirlo, ni tampoco la tiene cuando sale del gobierno. Mitre, que viene con Mitre, los Gutiérrez, vienen todos del exilio, Sarmiento, vienen del exilio antirrocista, expulsados todos. Ellos vienen y empiezan a hacer política rápidamente en Buenos Aires, empiezan a crear, eso lo vamos a ver esta tarde, empiezan a crear una organización política porque tienen que pelear contra gente que tiene recursos políticos mucho más fuertes. ¿Quiénes son? Los rosistas, que inmediatamente se dan vuelta, ¿no? Se olvidan de Rosa, chao, fuiste, listo, y comienzan a operar políticamente para ganar en Buenos Aires. Para ganar en Buenos Aires. Y entonces los mitristas, el grupo de Mitre, Alsina, que en ese momento están juntos, y varios más, comienzan a crear bases políticas propias para poder ganarles a los rosistas. La cuestión es que cuando viene la separación cuando se enojan por la Constitución, se ponen de acuerdo. Se pelean con Urquiza, lo acusan de dictador a Urquiza, en fin, no importa. Lo que importa es que no quieren firmar esa Constitución porque esa Constitución le quitaba mucha autonomía a la provincia. O sea, eran los federales más fuertes, si quieren ustedes. Eran los que más defendían su provincia. Esas son las paradojas del mundo. Nosotros es unitario, Buenos Aires, no. Buenos Aires se va a oponer a la unidad. Algunos dicen, bueno, porque estaba Urquiza, sí, pero también era de fondo. Y el problema de fondo era que te perdían la aduana, perdían el control que tenían de facto sobre el espacio rioplatense. Buenos Aires se separa y Urquiza intenta, pobrecito su alma, crear el gobierno de Urquiza, digo de nuevo Urquiza, pero es toda la gente que él llama, que incluye algunos viejos unitarios, como Del Carril, como los Gutiérrez, porque el gobierno de Urquiza no está formado solo por federales, está formado también por gente que volvió del exilio. Esto es muy importante. Intenta crear un gobierno nacional, intenta crear un poder, hay que hacer todo.
Hay que hacer hay que inventar un edificio que diga, acá está la presidencia de la nación, hay que inventar un congreso, hay que llamar a elecciones para un congreso, hay que crear la Corte Suprema de Justicia, hay que crear los tribunales, hay que crear todo. Y sobre todo hay que hacer dos cosas, que de eso trata un Estado, y ya se lo dije antes. Asegurar, digo, hay un montón de otras cosas, pero hay dos cosas sin las cuales no hay Estado. Plata, y eso es el problema de la estructura fiscal, y fuerza, el ejército. Sin esas dos cosas no hay ninguna posibilidad de mantener un gobierno central y por lo tanto de construir un Estado como instancia de control del poder. ¿Sí? Problema fiscal. La Constitución dice que las provincias tienen que ceder, no puede haber más aduanas interprovinciales. Con lo cual las provincias quedan tecleando, porque ¿de qué vivían las provincias? De cobrar los impuestos a la importación. Solamente pueden, no se puede cobrar más porque ahora es un país federal. Cada provincia no tiene autonomía para manejarse económicamente. Entonces las provincias, chau, no hay más impuestos para libre circulación de mercaderías. Y las aduanas internacionales son la base del ingreso estatal. De manera tal que el gobierno nacional va a cobrar, y esa es la principal fuente de ingreso. No había impuesto a las ganancias en esa época. La principal fuente de ingreso es la aduana. Entonces la aduana, que en este momento Urquiza no tiene a Buenos Aires, las aduanas exteriores, que son pobrecitas, pichis al lado de Buenos Aires, son las que le van a servir para la plata. Está frito, porque no puede, ¿no? Digo, trata, pero no puede, es decir, hasta que no entra a Buenos Aires. Por otro lado, los militares. Este es un frente muy importante. Acá le voy a dedicar un minuto a esto porque es muy importante. No hay ejército. Cada provincia tiene sus fuerzas armadas. Y Urquiza lo que dice es que se disuelven todas las fuerzas provinciales y crea lo que él llama el Ejército Nacional. Pero el Ejército Nacional, y esto regístrenlo porque es fundamental, tiene dos patas. El ejército de línea, que es el ejército, es un ejército profesional con soldados pagos, como hay ahora. Muchos de esos soldados, como ustedes saben, son reclutados por la fuerza, pero de todas maneras son soldados que tienen como profesión ser soldados. No hay conscripción, tiene nada que ver, no hay conscripción obligatoria, el sistema es un sistema de ejército profesional. Pero crea otra pata, que está en consonancia con todas las tradiciones del siglo XIX en toda América, y es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se basa en una institución que fue colonial, pero después es muy importante en todas las repúblicas, que es la milicia. La milicia, y esto es algo que nosotros nos olvidamos en el siglo XX, la milicia es la ciudadanía en armas. Todo hombre adulto tiene el derecho y el deber de portar armas en defensa de la patria, así dice, y de la Constitución. Con lo cual, lo que se organiza es un sistema, eso existía en todas las provincias, lo que se organiza es un sistema nacional, que es la Guardia Nacional, pero funciona sobre ese mismo precepto. ¿Cuál es la gracia? A ver si alguno me dice, ¿cuál es la importancia de un sistema de milicias? Unificar a la población contra un enemigo común. Claro, esa es una, Tenés en todo el país. pero tiene otra. Digo, tenés milicia en todo el país, entonces puede ser estratégico. Sí, pero pero tienen un doble filo. ¿Quién las controla? Claro, muy bien. O sea, las milicias, primero son ciudadanos en armas. Es un señor, cualquiera de ustedes, que los domingos tiene que ir a entrenarse en el uso de las armas. Y que cuando lo llaman, tienen que ir y pelear. Pero eso quiere decir que todos ustedes van a tener un arma o acceso a un arma, que van a estar organizados en grupetes, que son los batallones, con un jefe, que a su vez es una red de conexiones. Y tercero, que eso se hace sobre la base de las provincias. Esto es, los comandantes son
bueno, en principio los oficiales los elegían los soldados, los soldados, los milicianos. Después eso va a cambiar. Pero es la idea del ciudadano en armas, y así se dice, como fuerza patriótica que tiene que defender a la República, no solamente frente a los enemigos externos, sino frente a los enemigos internos. Y esto genera es un lugar de participación, si ustedes se dan cuenta, que además, para la gente, pero además de un lugar, y eso lo vemos a la tarde, es un espacio de poder para los gobernadores. Los gobernadores manejan la guardia de cada provincia y se van a enfrentar muchas veces entre sí y con el gobierno nacional a partir del manejo de la guardia. O sea, es un ejército paradójico. Ustedes saben y habrán escuchado que un ejército tiene que tener, un Estado tiene que tener el monopolio de la violencia. Eso se dice y se repite. O sea, no hay Estado que se precie que no ejerza el monopolio de la violencia. Eso quiere decir que no controle las armas. Este es un Estado que crea por ley, primero divide la fuerza. Hay un ejército profesional y hay un ejército, ya ahí empezamos mal. Pero hacer mal no. Uno puede pensar que es bien, pero quiero decir, es un criterio distinto de pensar el Estado. Un criterio de Estado donde las provincias se guardan un pedazo de poder armado y que va a ser un instrumento real que se despliega en todos los levantamientos del siglo XIX, la Guardia Nacional, que puede estar a favor de... Después se dividen políticamente, ¿no? Obviamente, si hay guardia, hay comandantes de un partido, comandantes de otro partido, y van a las revoluciones y se enfrentan. Pero no hay un principio de unidad en el ejército, aunque en teoría la Guardia Nacional es una fuerza que depende del Ejército Nacional, en teoría. En la práctica la manejan los gobernadores. ¿Está claro esto? Ahí hay un problema que se va a manifestar, digo, un problema, no, para ellos no es ningún problema, es lo que quieren. Eso es lo que quieren un Estado que no sea tan poderoso. Quieren estados provinciales que tengan una parte de la fuerza. Es un modelo de Estado distinto del Estado que finalmente se consolidó. En Buenos Aires se organiza un partido llamado Liberal, que reclama la herencia de los unitarios, pero que no son los unitarios, y empieza a exportar a tener alianzas con grupos en las provincias. De nuevo, no hay nada, no es Buenos Aires solo. Finalmente, pero Urquiza la tiene mal también con las provincias propias. Digamos, las provincias no quieren ceder soberanía. Las provincias le van a impugnar a Urquiza cada medida que signifique más poder para el Estado Nacional. Así que termina mal la cosa, como ustedes saben, y termina con Buenos Aires en otro enfrentamiento armado, triunfando sobre el gobierno, ya no es Urquiza, sino Derqui, el gobierno de la Confederación, y con una reforma constitucional, que es un poco anterior, que conforma a Buenos Aires, porque le quita un poco de poder al gobierno central en relación a las provincias. De todas maneras, no le quita el poder principal. La aduana se nacionaliza. La aduana de Buenos Aires se nacionaliza. A partir de ahí, lo que viene, y aquí quiero... falta poco, porque voy a seguir hasta la 1, donde empecé tarde. Cuando Buenos Aires gana, sobre la Confederación se reorganiza, digamos, la República, con la nueva Constitución, que es una reforma de la Constitución anterior, y de nuevo empieza todo el proceso de tratar de construir un Estado, o sea, un gobierno primero, una administración pública, después un Estado, ¿no? Que es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, toda la milonga de nuevo, con una situación un poco mejor que la que tenía Urquiza, porque si bien sigue habiendo una situación de mucho conflicto en el interior entre distintos grupos, que se van agrupando en torno a dos constelaciones partidarias, federales y liberales. Federales y liberales se van a oponer en las distintas provincias entre sí para llegar al gobierno. Bueno, y de ahí después, si quieren, podemos analizar un poco más en detalle cómo se genera esto.
Lo cierto, sí. Pero también la opción federal era básicamente liberal. Bueno, no, pero cuando digo liberales es porque ellos se llaman así, es como el nombre del partido. No es porque no fueran liberales, eran todos liberales. Digo, ¿Sí? ¿dónde quedó la otra, digamos, parte política, la que proponía Artigas, Moreno, Marcelo? Moreno estaba en la misma, perdóname. Moreno era otra generación, era la generación ilustrada, pero no era muy diferente. O sea, Artigas sí es otra cosa. Podemos, en algún momento después podemos retomar a la tarde y hablar del problema de Castelli, Moreno y todo eso, porque es una generación, la primera generación revolucionaria que tiene algunas ideas, pero no están fuera de lo que sería la reorganización de este espacio en función de un mundo moderno. Lo que quiero voy a decir 3 o 4 cosas sobre lo que sigue, porque no tengo más tiempo. La primera cosa es que el gobierno de Mitre no logra conformar tampoco un aparato estatal fuerte. En realidad es bastante débil y logra gobernar con alianzas con grupos de las provincias, con patas en las provincias. Negocia, reprime, manda el ejército, hace acuerdos, hace toda una serie de ingeniería para tratar de mantenerse en el poder. No es un gobierno que logre controlar las riendas del poder, no lo es. Y de hecho, ustedes saben que Mitre, la Argentina se embarca en la guerra contra el Paraguay, y el resultado es que si bien la guerra se gana, si se puede decir, se gana desde el punto de vista militar, Mitre pierde poder político inmediatamente. O sea, Mitre, que es el factotum de la guerra, el hombre visible, además el que se fue al frente, el que de alguna manera alimentó la política de guerra, paradójicamente cuando termina la guerra pierde las elecciones, pierde todo. Es un estado, entonces lo que quiero decir con esto es que es difícil ver en este momento un proceso lineal de construcción estatal. Bueno, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y llegamos al Estado Nacional. No, es un proceso tremendamente conflictivo, no solo entre sectores del liberalismo y sectores del federalismo, sino más adelante entre las propias fuerzas del liberalismo. Y entonces hay un momento en el cual lo que está en disputa entre, de hecho, Mitre es una cosa, otra cosa completamente distinta son Sarmiento y Avellaneda y otra cosa distinta es Roca. Provienen de distintos lugares, tienen distintas ideas sobre cómo tiene que ser el Estado y manejan de manera diferente la cosa política. Lo que sí es interesante ver, y con esto voy a terminar por ahora, es que durante todo este periodo no hay una unanimidad en los sectores dirigentes respecto a qué tipo de Estado tiene que ser este Estado. No todos los que están en el gobierno quieren lo mismo. Y de hecho, lo que ocurre es que a lo largo de estos años hay muchísimas, lo que decíamos al principio, levantamientos y conflictos armados, que están alimentados por distintas maneras de entender cómo tiene que ser el Estado. Y hay una cuestión que sirve de base a los conflictos de manera recurrente. ¿Cuánto poder va a tener el Estado Nacional para controlar el ejército? El tema de la Guardia Nacional, de cuánto poder tienen los comandantes, los gobernadores en relación a la Guardia Nacional, es lo que divide muchas de las aguas políticas. Mitre no hace nada. Sarmiento y Avellaneda intentan bajarle el poder a los gobernadores. Hay revolución en el año 1874, lanzada por el mitrismo. Hay revolución
en 1880, lanzada por grupos de Buenos Aires, en contra, entre otras cosas, del poder del Estado Nacional frente a la provincia. Ese es el principal debate. ¿Quién va a mantener más poder? ¿Si el Estado Nacional o las provincias? Esto, con distintos formatos, va pautando todas las revoluciones de ese periodo. Y culmina en el año 80, y aquí viene una nueva vuelta de tuerca. En el año 80, el candidato oficial del gobierno, Avellaneda, es Roca. Roca, hombre del interior. Roca, hombre del ejército. Roca con apoyo de casi todas las provincias. ¿Contra qué? Contra Buenos Aires, provincia, con Tejedor y con el apoyo de un montón de dirigentes porteños. Se levantan porque no quieren a Roca de presidente. ¿Qué hace el gobierno nacional? Le prohíbe a Buenos Aires movilizar la Guardia Nacional. Buenos Aires no le hace caso, moviliza a la Guardia Nacional y van a la guerra. Se enfrentan acá en Puente Alsina, 3.000 muertos en 2 días. ¿Qué resultado? Buenos Aires es derrotada, era obvio que iba a ser derrotada, porque el ejército era mucho más fuerte, etc. Pero lo que me interesa no es esto, que traería para otra charla, sino la consecuencia. Roca impone 2 cosas. Castiga a Buenos Aires, le quita la ciudad y se la da al Estado, porque no tenía capital, capital federal, Buenos Aires era sede de gobierno, no era de la provincia. Le quita, le expropia a la provincia de Buenos Aires su capital y se la da al Estado Nacional. Y dice, esta es la capital de la Argentina, no es más la capital de Buenos Aires. Segunda cosa, prohíbe la reunión de Fuerzas Armadas bajo cualquier denominación que sea, convocadas por las provincias. Le corta la yugular a las posibilidades de cualquier provincia de convocar a la Guardia Nacional o a la milicia o a cualquier otra cosa. ¿Qué es eso? Es un movimiento de fuerza para centralizar el Estado, quitarle más poder a las provincias y doblegar a Buenos Aires, provincia. Paradoja. Es un hombre del interior, con apoyo de la mayor parte de los gobernadores del interior, que da el golpe final al poder de las provincias para manejar sus propias Fuerzas Armadas, y que además le corta de paso la cabeza a la provincia más rebelde que Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires pierde en ese momento, en el 80. Pierde el poder real de la capital y además le interviene le hacen todo tipo de maldades, pero bueno, eso queda bien. A partir de ahí no terminan los problemas con Buenos Aires, pero digamos que ni con las provincias, pero digamos que uno podría decir que en ese momento se impone finalmente un modelo de Estado frente a otros posibles, y frente sobre todo al que estaba de alguna manera implícito en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque hay una concentración del poder en el gobierno central en detrimento del poder que las provincias tenían en materia militar, también en otras materias, pero eso no tengo tiempo. De manera que a partir de entonces no va a haber otros conflictos, pero no va a estar ya en duda la idea de que va a haber un gobierno central poderoso al cual las provincias tienen que subordinarse de alguna manera. Pero esto no fue algo que estaba en el principio, este es el resultado de conflictos muy virulentos y donde los actores tenían diferentes propuestas, diferentes perspectivas. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Bueno. Hay mucho más para decir, pero bueno, no da el tiempo. Lo que les pido ahora entonces es que se organicen para plantear algunas preguntas a la tarde, que armen grupitos o lo que sea, después me lo van diciendo.
Y a la tarde entonces vamos a pasar al otro tema, el tema de cómo funcionaba esta política desde el punto de vista de las relaciones entre los grupos sociales, incluyendo los clases